Hola, con este vídeo espero que os quede claro cómo se realizan los cálculos estequiométricos sencillos que hemos visto en clase. Los conceptos previos que necesitamos son entender que el mol es una magnitud de cantidad de materia que vamos a necesitar, puesto que las reacciones químicas nos dan la proporción moles que reaccionan unos reactivos para dar determinados productos. Son clave para estos cálculos. Entonces, nosotros tenemos que referir todas las cantidades que nos den a moles. Por ejemplo, en la reacción que nos presentan aquí de sodio con el cloro para dar cloruro de sodio, tenemos los coeficientes estequiométricos en rojo. 2 moles de sodio reaccionan con 1 mol de cloro para dar 2 moles de cloruro de sodio. La masa atómica de los elementos nos da como dato los gramos que contienen 1 mol de ese elemento. Es la clave para pasar la masa a moles. Normalmente los datos nos lo dan el enunciado del problema, y si existe en la reacción un compuesto, debemos de acordarnos que tenemos que calcular la masa molecular del compuesto como suma de los elementos que lo componen. Por ejemplo, aquí tenemos el sulfuro de hierro, pues será la masa relativa del hierro más la masa relativa del azufre. En el ejemplo 1, que ya hemos resuelto en clase, pero lo voy a poner porque es lo más sencillo que hemos hecho, para iniciar el vídeo viene bien. Dice cuántos gramos de dióxido de carbono se obtienen en la combustión de 240 gramos de carbono. Como dato tenemos las masas atómicas del carbono y del oxígeno y la reacción que siempre os la voy a dar. El esquema mental que tenemos que hacer para realizar el cálculo es, nosotros tenemos dato del carbono, tenemos 200 gramos de carbono, entonces necesitamos calcular los moles de carbono, que utilizaremos para eso la masa atómica del carbono. Luego tendremos que calcular los moles de dióxido de carbono, de CO2, a partir de los datos que nos da la reacción ajustada. Y por último, como nos preguntan los gramos de dióxido de carbono, necesitaremos la masa molecular del dióxido de carbono para pasarlo a gramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa del dióxido de carbono. Tenemos un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Tendremos que sumar la masa relativa del carbono y 2 veces la masa relativa del oxígeno, en total 44 gramos por mol. El segundo paso es realizar la conversión de los gramos de carbono a moles de carbono. Nosotros lo expresamos con regla de 3. En la primera línea ponemos la información que nos da la masa relativa del carbono. 12 gramos de carbono se corresponden con 1 mol de carbono. Pues 240 gramos de carbono serán X moles. ¿Cómo despejamos la X? Pues el 240 gramos de carbono por 1 mol de carbono dividido entre los 12 gramos de carbono, que esto nos dan 20 moles. El siguiente paso es el que leemos de la reacción. En este caso, los coeficientes estequiométricos son 1 a 1. Es decir, 1 mol de carbono va a dar 1 mol de dióxido de carbono. Pues si tenemos inicialmente 20 moles de carbono, obtendremos 20 moles de dióxido de carbono. En este caso no tenemos que hacer cálculo, se puede deducir.
Y por último, como ya tenemos los moles de dióxido de carbono, los tenemos que pasar a gramos, utilizando la masa molecular que hemos calculado al principio. Los 44 gramos de dióxido de carbono son lo que es la masa que tiene un mol de dióxido de carbono. Pues si tenemos 20 moles de dióxido de carbono, estos serán X gramos de dióxido de carbono. Para despejar la X tendremos que multiplicar 44 por 20 partido 1, que nos dan 880 gramos de dióxido de carbono, que es la respuesta. El segundo ejemplo también tenemos la misma reacción, ¿vale? El carbono más el oxígeno da dióxido de carbono, sencilla. Dice el enunciado: en la combustión del carbono se produce dióxido de carbono en presencia de oxígeno. A. Calcula la cantidad de dióxido de carbono que se obtiene a partir de 100 gramos de carbono. Este cálculo es exactamente igual que en el ejemplo 1. Y B. ¿Qué cantidad de oxígeno se consume según los datos anteriores? Es decir, nosotros a partir de los datos que nos da de carbono podemos calcular tanto el oxígeno que se va a consumir como el dióxido de carbono que se va a producir. Lo primero, para calcular los gramos de dióxido de carbono, pues lo haremos de la misma forma que antes. Primero pasamos los 100 gramos de carbono a moles con la masa atómica del carbono. De moles de carbono pasamos a moles de dióxido de carbono con los datos de la reacción, con los coeficientes de la reacción. Y por último, los moles de dióxido de carbono a gramos con la masa molecular. Es decir, que el primer paso sería el mismo que el de antes, calcular la masa molecular, 44 gramos por mol. Segundo paso, si en 12 gramos de carbono tenemos un mol de carbono, para 100 gramos de carbono, X moles. Es el primer paso, ¿vale?, de los 100 gramos de carbono a moles de carbono. En total, 8,33 moles de carbono. Aplicamos la reacción para saber cuántos moles de dióxido de carbono. Como la estequiometría, como hemos dicho, es 1,1, pues se obtendrán 8,33 moles de dióxido de carbono. Y por último, esos 8,33 moles de dióxido de carbono, aplicando la masa molecular, obtendremos los gramos de dióxido de carbono. De esta manera nos da 366,52 gramos de dióxido de carbono. Vamos con el segundo apartado. A partir de los 100 gramos de carbono pasamos a moles de carbono, como sabemos, con la masa atómica del carbono. De los moles de carbono podemos calcular los moles de oxígeno con la reacción, y de los moles de oxígeno a gramos, aquí me he equivocado, es de oxígeno, con 2 veces la masa del oxígeno. Lo primero, calculamos la masa molecular del oxígeno, en total 32 gramos por mol. Segundo, a partir de los 12 gramos de carbono, calculamos los moles de carbono que hay, con la primera regla de 3. Que volvemos a tener el mismo resultado de antes, porque es exactamente igual, 8,33 moles de carbono. Ahora vamos a ver cuántos moles de oxígeno se corresponden. Que en este caso, como la estequiometría es 1:1, pues necesitamos 8,33 moles de oxígeno. Y por último, utilizando la masa molecular del oxígeno, si 32 gramos de oxígeno se corresponden con un mol de oxígeno, 8,33 moles serán X gramos. Hacemos la multiplicación y nos da 266,56 gramos de oxígeno, que esa es la solución. Por último, en el ejemplo 3, tenemos una reacción que los coeficientes ya hay uno que es distinto de uno, para el ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces dice el enunciado: el magnesio
reacciona con el cloruro de hidrógeno para dar cloruro de magnesio e hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno obtendré a partir de 50 gramos de cloruro de hidrógeno? El esquema que tenemos que seguir es, a partir de los 50 gramos de cloruro de hidrógeno, calculamos los moles de cloruro de hidrógeno con su masa molecular. Luego aplicamos la relación que nos da la reacción para transformar los moles de cloruro de hidrógeno a moles de hidrógeno. Y por último, los moles de hidrógeno a gramos de hidrógeno con su masa molecular. Vamos a calcular primero las masas moleculares del cloruro de hidrógeno, será la suma de la del hidrógeno más la del cloro, 36,5 gramos por mol. Y para el hidrógeno, pues tenemos 2 átomos de hidrógeno o 2 moles, ¿vale? Por 1, 2 gramos por mol. Vamos con el primer cálculo, que es de los moles de cloruro de hidrógeno. Utilizando la masa molecular, si 36,5 gramos de cloruro de hidrógeno se corresponden con un mol de cloruro de hidrógeno, 50 gramos serán X moles. Despejamos la X y nos da 1,37 moles de cloruro de hidrógeno. Pasamos a aplicar la relación estequiométrica. Yo leo de la reacción que 2 moles de cloruro de hidrógeno dan como resultado un mol de hidrógeno. Eso lo ponemos en la primera línea. Pues 1,37 moles de cloruro de hidrógeno obtendrán X moles de hidrógeno. Haciendo el cálculo tenemos que se obtienen 0,68 moles de hidrógeno. Por último, esos 0,68 moles de hidrógeno vamos a pasarlos a gramos de hidrógeno. Leemos utilizando la masa molecular del hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno se corresponde con un mol de hidrógeno. Pues 0,68 moles de hidrógeno serán X gramos de hidrógeno. Realizamos el cálculo y nos da 1,37 gramos de hidrógeno, que es la solución. Espero que os haya servido como ayuda.